Nos ha dado las explicaciones de, como habíamos comentado, este hecho realmente bochornoso que se dio ayer en el Hospital de Emergencia de Atevitarte. Bien, 9:10 de la mañana, nos vamos ahora hasta Colombia para conversar con Sandra Mazo, vocera de Causa Justa. Es un movimiento que busca eliminar el delito de aborto del Código Penal de ese país para, lograr una verdadera libertad y autonomía de las mujeres. Y a raíz de esto, justamente la Corte Constitucional colombiana ha despenalizado el aborto hasta la semana 24 de gestación. ¿Cómo está, Sandra? Muy buenos días, gusto de saludarla. Buenos días, un saludo muy especial para ustedes y toda la mesa de trabajo. Bueno, esto puede ser considerado, Sandra, un nuevo hito para la Corte Constitucional colombiana, la despenalización parcial del aborto. Sabemos, que ha habido una larga lucha de un conglomerado de movimientos sociales, en este caso Causa Justa, para lograr este objetivo. Sí, pues en primer lugar, Causa Justa interpuso esta demanda en el 2020 y pues más de 500 días a la espera de esta decisión, y sin duda constituye un hito histórico, no solamente para la Corte Constitucional como instancia muy significativa en nuestro país, sino que es un hito para las mujeres en Colombia. El que se haya despenalizado hasta la semana 24 constituye un gran logro y un gran avance en el reconocimiento de los derechos de las mujeres. Ahora, Sandra, ¿Sí? De acuerdo a la resolución de la Corte Constitucional, se exhorta, ¿no?, al Congreso y al Poder Ejecutivo colombianos a implementar una política pública integral en el menor tiempo posible. ¿Qué aspectos o factores debe incluir esta política pública integral, de acuerdo justamente a la consideración de la Corte? Bueno, lo que se espera por parte del Congreso de la República y el Gobierno Nacional, especialmente del Ministerio de Salud, de Educación, Información, varios ministerios, es que existan políticas públicas en salud sexual y reproductiva integral, educación sexual integral, que exista información, acceso a métodos anticonceptivos y toda la información necesaria y pertinente para que no se generen barreras de acceso a las mujeres que van a usar y van a utilizar el procedimiento de interrupción voluntaria del embarazo. Entonces hay una tarea ardua por parte de estas instancias, ya que son las que a quienes les corresponde regular, reglamentar y generar los mejores estándares para que este fallo de la Corte Constitucional sea una realidad y se pueda cumplir de manera digna y basada en derechos para todas las mujeres en Colombia. Señora Mazo, y en aras de esa educación sexual y reproductiva, yo quería consultarle por el tiempo, ¿no?, de gestación. Hasta la semana 24 de gestación se despenaliza el aborto, pero esto cambia según la legislación de diferentes países, inclusive en los Estados Unidos, pues cada estado también tiene su propia legislación al respecto. ¿De qué depende? ¿Hay base científica para hablar de ello? Algunos dirían 20 meses, otros 12 meses. Cuéntenos, por favor. Bueno, yo no soy médica, pero desde Causa Justa hemos estudiado mucho el tema de los plazos. De hecho, nuestra demanda no contempla plazos. Nuestra demanda lo que busca es la eliminación del delito de aborto, es decir, que no esté en el Código Penal y que sea regulado desde el sistema de salud. Esto de los plazos para nosotras es un criterio realmente arbitrario, porque cada país y cada actor político, sanitario, va determinando según lo que quieran establecer en sus estados o en sus países. Entonces, para nosotras realmente esto es un plazo arbitrario, un límite que se pone, pero sin embargo creemos como Causa Justa que el asunto es más estructural. O sea, aquí el problema es que se penalice a las mujeres, se criminalice el aborto. Esto es un asunto que requiere de educación, de prevención, de políticas públicas y de garantía de derechos para las mujeres. Señora Mazo, entonces, disculpe por favor que la interrumpa un instante.
interesante. Tenemos que ir a una breve pausa. Yo le ruego que nos espere. Después de la pausa quisiera que nos conteste por qué esta decisión ha sido tomada por la Corte Constitucional y no por el Congreso de la República. Tengo entendido que la votación se obtuvo por un escaso 5 contra 4 y de los 5 que votaron a favor solamente había una mujer. Quisiera que nos explique esos detalles sobre el procedimiento que tienen una gran importancia en estas circunstancias. Pero vamos primero a una pausa para escuchar a los anunciantes de RPP. Continuamos en ampliación de noticias por RPP, la voz de todo el Perú. Estamos justamente en una conversación desde Colombia con la señora Sandra Mesa, que es justamente una representante importante de un colectivo que ha logrado allá, Sandra Mazo, perdón, que ha logrado allá, vocera de Causa Justa, la despenalización del aborto a través de la Corte Constitucional hasta la semana 24 de gestación. Fernando Carballo justamente tenía una consulta para Sandra. Sí, Carlos, gracias. Antes quisiera dar cuenta de un informe de Reuters que ha hecho saber hace pocos minutos que se han escuchado explosiones en el centro de la región de Donetsk, que es una de las 2 regiones separatistas de Ucrania, pese a que algunos rusos no quieren que se les llame regiones separatistas. Regresando al tema colombiano y la aprobación del aborto por la Corte Constitucional, la pregunta que yo dejé planteada a la señora Mazo es ¿por qué es que se ha decidido esto a nivel de la Corte Constitucional y no vía una ley? Y también cómo se toma el hecho de que entre las 5 personalidades de la Corte Constitucional que han votado a favor de la despenalización, solamente una era mujer. Bueno, tu pregunta es muy pertinente. En primer lugar, llevamos muchos años en Colombia intentando que el aborto se despenalice vía Congreso de la República y nunca ha avanzado en esta discusión y en tramitar un proyecto de ley que procure avanzar en el derecho a decidir de las mujeres y en la justicia reproductiva para las mujeres. Entonces, por vía Congreso ha sido imposible avanzar en perspectiva de derechos. ¿Por qué acudimos a la Corte? La Corte Constitucional es un tribunal muy importante en Colombia, garantista de derechos fundamentales. Y cuando estamos hablando del aborto, estamos precisamente ante vulneración a derechos fundamentales como es la vida, la salud, la libertad de las mujeres y otros derechos. Y la Corte Constitucional, incluso para otros derechos, ha sido fundamental en nuestro país. Entonces, como causa justa, acudimos precisamente a este tribunal constitucional porque es la instancia que ha permitido en estos últimos 30 años tener avances significativos en los derechos de las mujeres y de la población más vulnerable en Colombia. El Congreso de la República en Colombia es una instancia que ha obstaculizado y que no ha tenido la voluntad política para asumir este debate como debería asumirse. Eso por un lado. La segunda pregunta que usted hace frente a las magistradas mujeres, pues mira, nosotras como organizaciones feministas siempre saludaremos y siempre lucharemos para que las mujeres estén en las instancias de poder, en las instancias de representación jurídica, política y en todas las instancias en igualdad de condiciones. Lo que pasa es que frente a temas como estos, no es suficiente con decir que se es hombre o se es mujer. Aquí hay posiciones que tienen que ver con lo ideológico, con lo jurídico y pues desafortunadamente tuvimos 3 mujeres en la Corte que no están a favor, que tuvieron observaciones en el asunto. Lamentamos mucho pues porque son mujeres que finalmente todas las mujeres se benefician cuando avanzamos en derechos de las mujeres, pero no es por tener cuerpo de mujer solamente que deberían votar a favor o en contra. Aquí hay posturas políticas, jurídicas, de peso que hacen que no se encuentren y que decidan negarse a esta petición que hicimos como movimiento de mujeres. Y respecto a esas posiciones ideológicas, ¿hay una respuesta de, no sé, la Iglesia, los sectores conservadores a esta decisión de la Corte Constitucional que debemos entender ya que es la última palabra de la justicia colombiana, o hay alguna posibilidad de dar marcha atrás?
Bueno, los fallos de la Corte tienen que cumplirse y tienen que cumplirse de manera inmediata. Y pues como ocurre en todos los países, el tema del aborto es un tema que polariza, es un tema complejo, donde hay muchas posiciones. Seguramente quienes están en contra de este fallo tienen todas las posibilidades también de solicitar vía Corte Constitucional que se retroceda. Eso es el juego de la democracia. Pero por ahora para nosotras como Movimiento Causa Justa y como parte de esta democracia en Colombia, consideramos que el fallo de la Corte es un fallo en derecho, es un fallo que debe cumplirse, debe respetarse, es un tribunal constitucional máximo en este país y bueno, en la democracia se vale y se puede disentir, y existen los mecanismos también legales y constitucionales para pronunciarse frente a una orden judicial en la que no se está de acuerdo. Sandra, seguramente van a haber demandas. Claro. Sandra, tengo entendido también que el debate que se ha dado previo a esta resolución de la Corte Constitucional Colombiana ha sido amplio en la sociedad civil, ¿no? Donde hay evidentemente una mayoría que aprueba el aborto libre, según las encuestas. Sí, este ha sido una de las ganancias que ha tenido este proceso en estos más de 2 años de Causa Justa, ha sido instalar la conversación en la opinión pública. Y ha sido una conversación que se ha instalado de varios ámbitos, desde lo jurídico, desde lo político, desde lo bioético y desde desde lo sociocultural, y que ha permitido que cada vez en Colombia las personas, la población en general, reconozcan que criminalizar y penalizar a las mujeres frente al aborto no soluciona el asunto del aborto, que cada vez hay más personas que consideran que las mujeres no deben ir a la cárcel por abortar, que esto tiene que ser un asunto de salud pública, tiene que ser un asunto de justicia social, porque de hecho son las mujeres más pobres, las mujeres que habitan en territorios rurales, las niñas, las menores de edad, las mujeres que tienen menores condiciones socioeconómicas, las que terminan acudiendo a abortos inseguros y terminan siendo judicializadas y criminalizadas. Entonces cada vez hay más conciencia en nuestro país y en la sociedad de que la criminalización no resuelve el asunto del aborto. Son políticas políticas públicas que garanticen los derechos humanos y en especial los derechos sexuales y reproductivos. Señora Mazo, veo que el presidente de la República, Iván Duque, se ha manifestado contrario a la decisión de la Corte Constitucional, que acá llamamos Tribunal Constitucional, pero al mismo tiempo él dice que estaba de acuerdo, siendo provida, como se define Iván Duque, que estaba de acuerdo con los criterios anteriores, que el aborto era autorizado en caso de violación, en caso de riesgo de la salud de la madre y en caso de malformación del feto. Quiere decir que aún en la postura de un provida colombiano como el presidente conservador actual, Iván Duque, el aborto ya era una práctica autorizada en esos 3 casos. Lo que se está haciendo ahora es generar el derecho al aborto a cualquier circunstancia. Bueno, mira, tu pregunta puede responderse en 2 partes. La primera, el fallo de la Corte Constitucional ayer respeta las 3 causales que teníamos desde el 2006. De hecho, se despenaliza el aborto hasta la semana 24 y las 3 causales se mantienen a partir de la semana 24. Entonces, pues vamos a tener las 2 modalidades en Colombia. Con respecto a las posiciones personales del presidente, pues son respetables porque es un ciudadano colombiano, pero en su actuación como presidente, él debe acatar los fallos de la Corte Constitucional y debe respetarlos. Esto es un Estado social y democrático de derecho, e independientemente de sus posturas conservadoras o sus posturas religiosas o las que tenga, él como mandatario de los colombianos y colombianas debe respetar. Muy bien. Sandra, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana desde Colombia. Sandra Mazo, vocera de Causa Justa. Nos vamos de inmediato con María.